Un saludo para todos los que nos ven, nos escuchan. Hoy es un día muy especial y hoy esperamos que la bendición de Dios sea derramada de manera muy particular en nuestras vidas. Gracias al pastor Roberto Carvajal por invitarme y compartir este mensaje con la Asociación del Oriente Colombiano, una asociación llena de hermanos pujantes, hermanos fieles, hermanos que quieren conocer a Dios cada día más y crecer en su vida espiritual. Hoy deseo compartir con ustedes un tema muy importante, un tema actual y un tema que puede transformar sus vidas. Después de conocer este tema, estoy seguro que su experiencia espiritual va a tener otro enfoque, va a tener otro propósito y sobre todo va a tener otra experiencia. Es mi deseo y mi oración que nosotros podamos escuchar este mensaje y podamos dejar que el Espíritu Santo nos hable. Hay cosas que yo voy a decir, pero hay cosas que solamente el Espíritu Santo va a decir. Y es mi deseo que ustedes puedan permitir que el Espíritu Santo obre libremente y ampliamente en su corazón. Antes de estudiar este mensaje de la palabra de Dios, quiero invitarles a inclinar su rostro para orar a Dios. Querido Padre, gracias te damos por esta oportunidad. Abre nuestra mente y nuestro corazón y llénalos de sabiduría y de fuerza. Y que sean benditos todos aquellos que escuchan tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Hay algunas preguntas que siempre tenemos en nuestra mente, y especialmente ahora. ¿Cuál es el mensaje de Dios para este tiempo? Hay muchas personas que van al Apocalipsis y van a Daniel para saber las profecías. Y sí, estamos cumpliendo un momento importante en la historia del mundo. Todavía hay muchas cosas que deben de cumplirse para que ocurra el evento más importante de la historia. Pero hay algunas cosas que necesitamos entender. Así que, ¿cuál es el mensaje más importante que Dios necesita que entendamos? Hoy deseo compartir este mensaje que es imprescindible que todos en nuestra iglesia podamos entender. Porque si comprendemos este mensaje, nosotros vamos a ver la obra de Dios con poder en nuestra vida, en esta lucha del conflicto entre el bien y el mal. ¿Dónde vamos a encontrar este mensaje? En las últimas semanas he estado estudiando detenidamente y profundamente lo que Dios tiene para nosotros en el Salmo 91. ¿Saben por qué? Porque el Salmo 91 nos habla de protección. ¿Qué necesitamos ahora? No simplemente un tapaboca para protegernos o lavarnos las manos. Necesitamos la manifestación y el poder de Dios en nuestra vida. Necesitamos que Dios haga milagros. No sé ustedes, pero yo cada vez que salgo y ahora que vamos a enfrentar lo que tenemos que enfrentar, necesitamos tener la seguridad de que Dios está a nuestro lado, que las promesas de Dios son una realidad y que vamos a ver su poder manifestarse en nuestra vida como nunca antes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quieres eso en tu vida? Si es así, entonces vas a comprender que el Salmo 91 es un salmo que presenta de manera diáfana, contundente, a un Dios que está listo para protegernos, liberarnos, bendecirnos y ayudarnos en cualquier circunstancia. Es el Dios más alto, es el Altísimo, es Jehová, el Dios del pacto, es el Dios todopoderoso. Esos son los nombres de Dios en el libro de Salmos capítulo 91. Entonces, ¿cómo podemos nosotros experimentar eso? Podríamos hablar mucho acerca de este salmo. Como les dije, he estado estudiándolo y he presentado 5 temas de este salmo. Pero hoy voy a presentar el número 6. Y con esto voy a cerrar esta serie de estudio del Salmo 91. Ahora, en la última parte del Salmo 91, nosotros vamos a encontrar especialmente cuál es el gran secreto para ver la provisión de Dios en nuestra vida. Y cuando hablo de provisión, estoy hablando de esa bendición, de esa necesidad que se suple, estoy hablando de ese cuidado, estoy hablando de esa protección que necesitamos de parte de Dios. ¿Cómo es posible? Quiero invitarlos para que lean conmigo el Salmo 91, del versículo 14 en adelante. El versículo 14 en adelante nos está mostrando la tercera parte del Salmo. El Salmo está dividido en 3 partes. La primera parte, el versículo 1 y 2, donde se habla en primera persona. Luego del versículo 3 al versículo 13 se habla en segunda persona, o se la promesa para en segunda persona. Pero del versículo 14 en adelante hasta el versículo 16 es Dios hablando, es Dios prometiendo.
Vamos a leer estos versículos. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Amén. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Amén. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Esta porción es el objeto de nuestro estudio y el mensaje de Dios para ti en esta hora. ¿Qué es lo que Dios tiene para nosotros? Comencemos con el versículo 14. Allí vamos a encontrar la primera declaración. ¿Cuál es el secreto para que Dios obre en nuestra vida? La palabra de Dios dice claramente, el mismo Dios dice claramente en este salmo, dice, por cuanto en mí, está hablando de Dios, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Mis amados hermanos, lean muy bien lo que dice la palabra. Y ustedes van a encontrar lecciones extraordinarias en la Escritura. Dice, por cuanto en mí ha puesto su amor. Noten, está diciendo, por cuanto en mí ha puesto su amor. Esa palabra amor no es casualidad. Pero quiero hacer referencia que no está diciendo por cuanto en mí ha puesto su fe. No está diciendo por cuanto en mí ha puesto su confianza. Poner la fe en Dios es bueno, maravilloso. Poner la confianza en Dios es extraordinario. Pero no está diciendo ni fe ni confianza. Tampoco está diciendo por cuanto me has pedido, por cuanto me has buscado, por cuanto has puesto tus sueños delante de mí. No, está diciendo por cuanto en mí ha puesto su amor. Ahora, ¿qué significa poner nuestro amor en el Señor? ¿Hay diferencia a poner la fe? Muchísima diferencia. Y esto es lo primero que necesitamos entender hoy. Hay una diferencia entre poner la fe y poner el amor en el Señor. Y Dios está esperando que los que ven la provisión y la protección del Salmo 91, no es que han puesto la fe, sino que han puesto el amor en el Señor. Y usted dice, pastor, siempre hemos escuchado predicadores que nos hablan de la fe. Y usted ahora está haciendo referencia al amor. Sí, porque existen niveles en la experiencia espiritual. ¿Cómo? Sí, existen niveles en la experiencia espiritual. La fe es un camino, es el inicio, es el impulso. Pero no nos podemos quedar en el nivel de la fe. El mismo el apóstol Pablo dijo lo siguiente. ¿Recuerdan ustedes cuando él estaba hablando de esa historia de lo que era importante del amor, la descripción del amor? Él decía, existen tres cosas. Dice, la fe, la esperanza, el amor. Pero el mayor de ellos es el amor. El mayor es el amor. Amén. Existe la fe, la esperanza y el amor, pero el amor es el mayor. Ahora, el apóstol Pedro, en su segunda carta, él también presenta la escalera del crecimiento cristiano. Y él dice, y a la fe añadí virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento debemos añadir dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, amor. La fe está aquí, el amor está aquí. En el crecimiento espiritual tenemos nosotros que llegar al amor. Así que mis amados hermanos, hoy vamos a tratar algo muy importante y eso es lo primero. Existe la fe y existe el amor. Hay muchos en este mundo que tienen fe, pero muchos que no han puesto su amor en el Señor. Esto es importante porque le estoy hablando a una iglesia que se está preparando para el fin de los tiempos, a líderes, a pastores y ancianos que necesitan comprender esta diferencia. Es importante llamar a la fe, pero aún más importante llamar al amor. Y en este día, en el nombre del Señor, yo estoy llamándolos al amor. ¿Por qué? ¿Qué es el amor? El amor es algo que no es como aquella joven que estaba orando y diciendo, pastor, yo necesito para ser feliz que tener un esposo. Y yo le digo, bueno, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios, sí, pero Dios no ha escuchado, Dios no me ha respondido. Yo no voy a ser feliz si no tengo un esposo. Ella creía en Dios, ella oraba a Dios, pero ella todavía, Dios para ella no era lo suficiente como para satisfacer su vida. Ella necesitaba para satisfacer su vida, para ser feliz, tener un esposo. ¿Lo pueden ver? Hay personas que tienen fe en Dios,
pero que no le han entregado todo su corazón al Señor. Hay muchos en la iglesia así. Hay muchos que asisten a la iglesia y cumplen con Dios, pero cuando salen de la iglesia están haciendo otras cosas que no tienen que ver con Dios. Tienen una vida donde cumplen a Dios, otra vida donde hacen sus propios deseos. ¿Qué significa eso? Que no aman totalmente a Dios. Esa es como aquella persona que tiene a su esposa, que está casado con su esposa, pero también tiene a otra persona con la cual vive. ¿Qué significa esto? Que no tiene todo su amor para su esposa, no está totalmente comprometido con su esposa. Puede tener un acta de matrimonio, puede llamarse esposo, pero no está totalmente comprometido con su esposa. El Señor no quiere solo que tengamos fe, mis amados. Para hacer la obra y las promesas del Salmo 91, Él requiere que nosotros le amemos con todo nuestro corazón. Hay personas que incluso no solo van a la iglesia y no tienen totalmente el amor a Dios, sino que incluso sirven a Dios. Son ancianos, son líderes de la iglesia, tienen un cargo. Pero si se molestan con el pastor, entonces ya no siguen sirviendo a Dios. ¿Por qué? Porque no aman a Dios. Porque están para servir al pastor, están para servir a la iglesia, pero no hacen esto porque aman a Dios. Existe una diferencia, mis amados. Cuando usted ama a Dios, usted no le importa si tuvo un problema con el pastor, usted no le importa si incluso no está yendo al templo ahora para hacer lo que tiene que hacer. Usted es parte de la iglesia aunque no esté yendo al templo, aunque usted está en su casa, usted está conectado, usted está sirviendo a Dios porque usted está comprometido con Dios. Si no le colocan a usted un cargo, una posición, usted sigue sirviendo. ¿Por qué? Porque usted ama a Dios. No es que usted dice, yo voy a tomarme un tiempo de vacaciones. No me pusieron el cargo que me merecía, que yo tenía por los años de experiencia. Así que yo voy a tomarme un tiempo. O me voy a cambiar de iglesia porque no puedo trabajar aquí. No. Usted cuando ama a Dios, usted está allí. Permanece aún en el medio de su desierto. No importa que tenga esposo, no tenga esposa, tenga novia, no tenga novia, se la lleven con el pastor, no se la lleven con el pastor, le saluden en la iglesia, no le saluden en la iglesia. Usted sigue allí porque usted ama a Dios y Dios es todo para usted. Usted nunca va a echar hacia atrás, usted no va a abandonar la iglesia, usted no va a abandonar sus principios porque usted está firme, arraigado, fundado. Usted está sirviendo porque usted ama a Dios, usted va a la iglesia porque usted ama a Dios. Y usted incluso cuando entrega su diezmo, usted no está diciendo, uy, ¿cuánto me va a quedar y cómo voy a hacer para comprar entonces con estos pesitos la panela, el arroz, cómo con estos pesitos, cómo voy a hacer para sostenerme? No, usted entiende que no solamente el 10% es de Dios, el 100% es de Dios, su vida es de Dios. Usted está amando a Dios y usted lo ama con todo su corazón. Amén. Esto es importante que nosotros lo entendamos, porque una cosa es tener fe, otra cosa es llegar a amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza y con toda nuestra alma. Las promesas que están aquí en la Escritura, especialmente están para aquellos que están amando a Dios con todo su corazón. Por eso el Señor dice, por cuanto en mí ha puesto su amor. Ese por cuanto está diciendo es debido a. Si hay una causa y hay un efecto. Debido a, ya que, porque tú me amas, yo voy a hacer esto. Alguien diría, pastor, pero Dios siempre obra. Sí, Dios siempre obra. Pero hay diferentes formas para obrar de Dios. Ahora permítanme esto. Hay una forma de obrar de misericordia. Y Dios tiene misericordia con todos nosotros. Dios es un Dios de amor. Dios hace salir su sol sobre buenos y malos. Hace llover sobre justos e injustos. Dios nos ama, Dios le oramos, le pedimos, Él nos responde. Pero hay algo especial con aquellos que tienen un nivel de amor. La Escritura dice, porque ha puesto en mí su amor. En otras palabras, la gracia de Dios siempre estará presente. Pero existen momentos cuando Dios tiene la justificación para obrar con poder y dar la provisión extraordinaria en tu vida. Amén. ¿Te gustaría experimentar eso? ¿Te gustaría vivir aquí en esta asociación, en medio de esta situación, en medio de la pandemia? Toda la bendición de Dios, donde Dios tenga la justificación de decirle al enemigo que quiere destruir tu vida en medio de este conflicto. Dice, esto con él
Esto es diferente porque Él me ama de todo corazón. Yo tengo misericordia con todos. Puedo tener misericordia con Él, pero yo tengo ahorita que hacer justicia con Él porque Él me ha entregado su amor. Y como yo soy todo para Él, Él será todo para mí. Amén. Mire lo que dice la frase. La frase dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. El título del tema lo he colocado es Dios diciendo yo cumpliré. En otras palabras, este es el momento cuando Dios dice yo voy a cumplir de una manera especial en tu vida. ¿Te gustaría tener esa experiencia? Yo creo que sí. Es maravilloso vivir esa experiencia de saber que Dios estará contigo y va a cumplir contigo. Y solo eso sucede cuando tú has llegado a ese nivel y esa experiencia de poner todo tu amor en el Señor. Ahora, cuando llegamos a esa experiencia de poner todo nuestro amor en el Señor, es que nosotros comprendemos algunas visiones y perspectivas espirituales. Permítame que entendamos cuáles son las perspectivas espirituales que tenemos que entender. Porque nosotros no vamos a ver las cosas simplemente como en blanco y negro, como lo vemos a veces en carro, no carro, casa, no casa, trabajo, no trabajo. No estamos hablando de cosas espirituales. Cosas que vamos a ver más allá de lo carnal que muchas veces. Y cuando nosotros entendemos las cosas espirituales, vamos a entender las 7 bendiciones y promesas que Dios tiene para aquellos que han puesto su amor en el Señor. Y como ponen su amor, ellos dicen, estas son las bendiciones que yo espero de ti, las promesas que yo espero de ti. Y no se trata meramente de promesas materiales. Permítame que sigamos leyendo la siguiente frase. El versículo 14 dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, dice, yo también lo libraré. Esta es la primera promesa y bendición. He estudiado en los temas anteriores que esta liberación es una liberación que puede ser física de los problemas que tenemos. Pero en este momento yo quiero hablarte de que esta liberación va más allá de la liberación física. Los que ponen el amor y la confianza en Dios entienden que esta liberación es una liberación que alcanza el nivel espiritual. ¿Cuál nivel? ¿Qué fue lo que dije? El nivel espiritual. Que es el primer nivel, que es el nivel básico para que Dios obre en tu vida. El que pone el amor en el Señor, lo primero que hace es entender que si Dios lo va a curar de su parálisis, tiene que primero perdonar sus pecados. ¿Se acuerdan la historia del paralítico? Que bajaron. El Señor lo primero que dijo, te perdono los pecados. Antes de poderte darte alimento, el Señor necesita arreglar tu vida, solucionar tus problemas, quitar el orgullo, quitar el egoísmo, que puedas tú poner tu vida en armonía con el Señor. Así que cuando ponemos nuestro amor al Señor, encontramos que la primera bendición es bendición espiritual. Ellen G. White dice en el libro Deseado de todas las gentes, en la página 231, una declaración muy contundente. Dice, cuando pedimos bendiciones terrenales, tal vez la respuesta a nuestra oración sea dilatada. Tal vez sea dilatada. Dice, pero Dios, no, puede ser que Dios nos dé algo diferente también, dice, pero no sucede así cuando pedimos liberación del pecado. Amén. Entonces, la primera experiencia que ocurre cuando una persona ama a Dios con todo su corazón es que entiende que lo primero que tiene que pedir antes de arrodillarse y decir, Señor, ¿dónde está lo que necesito para comer hoy? Para satisfacer la necesidad de mi familia. ¿Dónde está? Necesito arrodillarse y decir, Señor, quítame la incredulidad. Señor, quítame el temor. Señor, ayúdame a perdonar a mi esposa. Señor, ayúdame a ser un buen padre. Señor, ayúdame a ser un buen hijo. Libérame de este pecado que tengo, de este mal carácter que me tiene afligido. Es la liberación espiritual. Y el Señor dice, te lo concedo. Después vendrán las bendiciones materiales. Por eso es que el Señor dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Así que lo primero que experimenta una persona que pone su amor en el Señor es liberación. Liberación de su pecado. Esa es la promesa que el Señor le da. La palabra de Dios dice también que existe otra experiencia. La otra experiencia que aquel que pone su amor en el Señor, y lo dice la Escritura, no solamente que tiene liberación del pecado, sino que dice, le pondré en alto. Repitan conmigo, le pondré en alto.
por cuanto ha conocido mi nombre. Le pondré en alto. La segunda experiencia que tiene espiritualmente aquella persona que ama a Dios con todo su corazón es que Dios le da una posición diferente. Noten lo que estoy diciendo, una posición diferente. La gente hoy en el mundo está buscando posiciones, responsabilidades, está buscando puestos, etcétera, etcétera. La gente quiere ser importante, mis amados. Cuando está en Facebook quiere ver cuántos likes tiene, cuántos le colocan me gusta, cuántos tiene seguidores, pero no estoy hablando de este tipo de autoridad, de importancia que Dios da, porque aquí lo que Dios te está diciendo, te pondré en alto, te voy a poner una autoridad, una importancia. No es la importancia que tiene que ver con tus estudios, no es la importancia que tiene que ver con el dinero que tienes, no es la importancia que tiene que ver con el lugar donde tú vives, no es la importancia que tiene que ver con el cargo que tú tienes, ni con la posición que tienes dentro de la iglesia. No, eso no tiene que ver contigo, tiene que ver con lo que Dios decide hacer contigo. Dios decide hacer algo contigo y entonces te da autoridad y poder, te da autoridad. Así que Dios te libera del pecado y luego te da autoridad. ¿Para qué? Para muchas cosas. Hay una historia que está en el libro de Génesis, el capítulo 20. Es la historia de Abimelech, rey de Gerar. Ustedes pueden leer esa historia detenidamente y los que tienen la Biblia pueden irlo subrayando. Llega un momento cuando Abimelech se enamora o quiere estar con la esposa de Abraham. La lleva. Dios impide y protege a la esposa de Abraham, llamada Sara. Y Dios se le aparece a Abimelech. Y Dios le dice a este rey, le dice a Abimelech, mira a este rey, por favor, esta es la esposa de Abraham. Devuélvela. Y le dice algo muy importante a este rey. Le dice, él es profeta. Versículo 7, devuélvela a su esposa, este hombre, porque él es profeta. Y luego dice, y va a orar por ti para que vivas. Miren la autoridad que tiene Abraham. Puede orar por un rey y el rey va a vivir. ¿Quién tiene la autoridad aquí? ¿El rey o Abraham? Abraham era un extranjero, Abraham era un forastero, pero Abraham tenía una autoridad espiritual. Cuando tú amas a Dios, no importa la casa donde vives, no importa los estudios que tengas, no importa la posición que tengas. Cuando tú amas a Dios, Dios te da una autoridad, tanto que tú puedas orar. ¿Qué pasó en la historia? Abraham oró y entonces Dios abrió la matriz de aquellas mujeres que había sido cerrada por causa de Sara. Dios escuchó la oración de Abraham. Qué extraordinario. ¿Por qué? Porque Abraham tenía autoridad. Aquí encontramos un rey pidiéndole a Abraham que ore por él. Eso es la segunda bendición y experiencia para aquellos que aman a Dios con todo su corazón. Ahora, me gustaría hacer unas preguntas para que nosotros entendiéramos lo profundo que es esto. ¿Quién protegió a Abraham? Él estaba temeroso porque su esposa era muy hermosa, pero ¿quién lo protegió? Dios. ¿Quién hizo ver al rey que Abraham era superior a él? Dios. ¿Qué hizo Abraham que demostró que él era superior al rey? Oró por él y eso lo permitió Dios. Y la pregunta más importante es, ¿dónde consiguió Abraham esa autoridad? ¿En una escuela? ¿En una universidad? ¿Por elección? No. Dios le dio esa autoridad. Cuando nosotros amamos a Dios, Dios nos da la autoridad. No estamos pendientes, ¿dónde voy a estar? ¿Cómo voy a estar? No, Dios es el que nos da autoridad. Una autoridad que no viene de cómo vestimos, una autoridad que no viene de cuánto dinero tenemos, sino una autoridad que viene de que nosotros amamos a Dios con todo nuestro corazón. Así que Dios nos libera, Dios nos da autoridad. Tenemos la experiencia de tener autoridad. Y además, en tercer lugar, la Escritura dice, me invocará y yo le responderé. ¿Qué significa eso? Hay una intimidad. ¿Qué había ocurrido con Abraham? Que Abraham había orado, Abraham había clamado y Dios le había respondido. Él oró por Abimelech y Dios le respondió. No es posible, mis amados, que hayan hermanos de iglesia que sientan que sus oraciones no son escuchadas. No es posible. Porque si tú has llegado a amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma, Dios se ha comprometido de que cuando tú ores, Él te escucha. Dios escuchó a Abraham, tenía una intimidad. ¿Y por qué? Porque Abraham amaba a Dios.
Abraham había dejado a su casa, a su tierra, a su parentela por causa de Dios, y ahora estaba en una tierra que no era suya, pero estaba siguiendo la promesa de Dios. Y Abraham esperaba en el cumplimiento de la promesa de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que Dios respondió una oración? Yo estoy invitándote a ti para que comiences a transformar tu relación con Dios. Es hora que esa relación de fe meramente pueda crecer, porque estamos llegando al tiempo cuando nosotros necesitamos experimentar una intimidad con Dios. No solo liberación, no solo autoridad de parte de Dios, sino una intimidad con Dios. En cuarto lugar, nosotros vamos a ver que el texto dice: con Él estaré yo en la angustia. Amén. Con Él estaré yo en la angustia. En otras palabras, aquí el Señor está hablando de una manera especial, que no solamente Él va a dar todas las experiencias que hemos hablado anteriormente, sino que Él va a estar contigo siempre. Hay una porción de la historia de Abraham. Yo estoy usando a Abraham en este tema para explicar todas las promesas y las provisiones que Dios tiene para ti. Hay una historia especialmente de Abraham con Abimelech. Después Abimelech se va con su capitán Ficol para encontrarse con Abraham y le dice algo muy importante. En Génesis capítulo 21 le dice: he visto que Dios te ayuda en todo lo que haces. He visto que Dios te ayuda. En otras palabras, Abimelech se daba cuenta que junto a Abraham estaba Dios. Esto lo ven ustedes también con José. Esto lo ven ustedes con aquellos que amaban a Dios, que servían a Dios. Así que Dios está prometiendo que va a estar contigo. ¿Dónde? Cuando está el coronavirus. ¿Dónde? Cuando hay aflicción y tienes necesidad, con los problemas que tienes en tu casa, con que no tienes comida, que se acabó, te botaron del trabajo, etc. Dios estará contigo en medio de la aflicción. Tienes que tener la convicción que la promesa de Dios, que Él va a estar contigo, es real. Él lo ha repetido muchas veces. En otro salmo muy conocido, la Escritura dice en el Salmo 23, dice: y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerá, porque yo estaré contigo. Es una promesa de compañía. Hoy yo quiero que tú sientas la presencia de Dios contigo, y al enfrentar esta nueva semana, tú pienses: no estoy solo, Dios está conmigo, y Dios me va a acompañar, y Dios me va a ayudar a enfrentar lo que tenga que enfrentar. ¿No dicen amén? Alabado sea el nombre del Señor. Así que Dios ha prometido su compañía. Dios prometió que estaría contigo. Pero la Escritura no solamente dice que tiene intimidad, que te da autoridad, que te libera, que estará contigo, sino que dice: y te libraré y te glorificaré. Esa es otra experiencia espiritual. Te glorificaré. ¿Qué significa eso? Te dará un reconocimiento especial. Un reconocimiento. No solamente las personas sabrán que Dios está contigo, sino qué tipo de relación tú tienes con Dios. Cuando murió Sara, Abraham estaba buscando un lugar para enterrarla. Se reunió con los hititas y les dijo: necesito un sitio. Ellos le dijeron: respetable señor, algo así, todos nosotros te consideramos una persona muy importante. Imagínense, ellos sabían que Abraham era importante. Así que escoge tú cualquiera de las tumbas y allí tú puedes enterrar a tu esposa. Pero Abraham le dijo: no, yo necesito comprarlo. ¿Y saben lo que ellos le dijeron? Ellos le dijeron algo muy importante. Está en Génesis capítulo 23. Ellos le dijeron: óyenos, Señor, tú eres príncipe de Dios entre nosotros. Voy a repetirlo una vez más. Repítanlo conmigo. Óyenos, Señor, tú eres príncipe de Dios entre nosotros. Sepulta tu muerta en el mejor lugar de nuestros sepulcros. Príncipe de Dios. ¿Cuál era el reconocimiento que Dios le estaba dando? No era cualquiera. No solo Dios estaba con él, no solo Dios escuchaba sus oraciones, sino tenía una relación con Dios que era príncipe de Dios. Hay muchas personas que están buscando el reconocimiento humano. Pero yo quiero invitarte en esta hora, que ha llegado el tiempo, si quieres ver las provisiones de Dios, los milagros de Dios en tu vida, ya sea en tu ministerio como pastor, en tu ministerio como anciano, en tu ministerio y en tu vida como miembro de iglesia. Necesitas tú amar a Dios
Porque entonces Dios dirá, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo lo haré príncipe de Dios. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo lo libraré. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo escucharé cuando oren. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo le acompañaré en medio de la aflicción. Esas son las promesas extraordinarias de Dios para tu vida. Pero no se queda allí, no se queda allí, sino que el texto dice, además, el texto dice, lo saciaré, dice, de larga vida. Amén. Lo saciaré de larga vida. ¿Qué significa esto? ¿Que vas a llegar a 120 años? Puede ser. Puede ser. Pero realmente lo que está significando el texto es que Dios va a aumentar los años por amor a ti. Quiere decir que muchas personas pudieron haber muerto hace algunos años atrás. Y ustedes lo saben muy bien. La experiencia de Ezequías. Dios le dijo, vas a morir. Pero ¿qué hizo Dios con Ezequías? Le aumentó 15 años más de vida. Eso es lo que Dios hace. Prolonga la vida. Una persona tiene una enfermedad, los médicos dicen que va a morir. Dios le prolonga la vida, hace un milagro y puede vivir unos años más. Tiene una enfermedad terrible, enfrenta el coronavirus, todo el mundo piensa que se va a morir, pero el Señor le prolonga la vida unos años más. Eso, y se está cumpliendo esa promesa. Dios prolonga nuestra vida. Pudimos morir hace 10 años, pero estamos vivos hoy por la gracia de Dios. Dios está prolongando la vida. Puede ser 5 años, 10 años, 15 años, pero Dios está cumpliendo esa promesa con sus hijos. Y ¿saben qué? Esa promesa alcanza la eternidad. Te saciará tanto de la vida que podrás vivir un día con el Señor eternamente. Es una bendición extraordinaria. Noten las bendiciones espirituales que Dios da. Te libera del pecado. Dios llega a darte una autoridad donde tú puedes orar por otras personas, orar por tus hijos, orar por tu familia en medio de esta cuarentena. Ser un representante de Dios. Donde tú puedes caminar y salir sabiendo, como dice la Escritura, dice, yo estaré contigo en tu entrada, en tu salida, porque Dios va a acompañarte. Pero no solamente eso, sino que Dios te va a dar reconocimiento. No va a ser cualquier persona, va a ser considerado príncipe de Dios para las otras personas. Vas a tener una relación especial con Dios. Pero además de eso, el Señor va a extender la vida hasta que sea su voluntad, y un día cuando descanses y resucites te dará la vida eterna. Esta es otra promesa extraordinaria que Dios tiene para ti. Ahora, la Escritura no termina en esa promesa, sino que la última promesa que dice en el Salmo 91 dice, le saciaré de larga vida. Le saciaré de larga vida, y luego dice, le mostraré mi salvación. Noten lo que está diciendo, le mostraré mi salvación. No está hablando de tu salvación, ni de la salvación que él piensa, sino de la salvación de Dios. ¿Qué significa esto? A veces nosotros cuando hablamos de la salvación estamos hablando de que nos salve de la deuda. Oh Señor, quiero que me salve de esta deuda. Y está bien que nos salve de la deuda, pero aquí estamos hablando de algo más profundo. Como yo le dije, estamos en un nivel y una experiencia espiritual más profunda, que Dios está preparando a sus hijos para el tiempo del fin. Cuando no haya comida, cuando no haya ropa, cuando haya persecución, cuando no haya electricidad, cuando no haya DirecTV, cuando no haya internet, cuando no haya ninguna de las cosas que a veces las personas tienen, donde haya Facebook, donde haya muchas de las cosas que no tienen, donde ustedes estarán en una montaña, donde algunas personas estarán enfrentando situaciones difíciles, donde algunos estarán enfermos. Entonces el Señor nos está preparando. Esta salvación no significa solamente que vas a tener el dinero para pagar la renta, que vas a conseguir un trabajo. Esta salvación no significa que el problema que tienes en tu hogar se va a solucionar. Eso está bien, eso es parte de la salvación, pero es resultado de lo más profundo que significa la salvación. Porque a veces cuando pensamos en estas cosas, pensamos en lo que yo quiero y no en lo que Dios quiere. Cuando el Señor dice mi salvación, está diciendo lo que yo quiero y no lo que tú quieres. Es mi plan y no es tu plan. Es mi voluntad y no es tu voluntad. Es mi camino y no es tu camino. Nosotros queremos arreglar las cosas a nuestra manera. Hubiésemos pensado que solamente la cuarentena era 14 días. No era 14 días, era más. Después pensamos que era un mes, después no era un mes, sino eran 2 meses. ¿Y cuánto tiempo será la cuarentena? ¿Saben? Solamente Dios sabe. Y es que estamos ahora entendiendo, el mundo está entendiendo que realmente su vida puede cambiarse en cualquier instante.
Entonces el cristiano que ve las cosas espirituales tiene que buscar es la salvación de Dios, el camino de Dios, tiene que buscar es la voluntad de Dios. Es su voluntad la que se va a cumplir en tu vida, es su propósito el que se va a cumplir en tu vida. No es lo que tú quieras, no es lo que tú pienses, no es lo que tú deseas. Dios ha prometido, mostraré mi salvación, mis caminos te lo mostraré, te mostraré mi salvación. Y usted dice, pastor, quiero conocer un poco más de esto. Y esto es lo más hermoso. ¿Qué es esto de la salvación? Simeón estaba esperando a Dios, la promesa de Dios. Y un día, movido por el Espíritu, dice Lucas capítulo 2, que fue al templo. Y cuando llegó al templo, le colocaron a un niño en sus brazos. Y dice la escritura que este hombre llamado Simeón, dice en Lucas capítulo 2, dice, ahora Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque ha visto mis ojos tu salvación. Amén. Quiere decir que cuando el Salmo 91 está hablando de salvación, va más allá de solucionar nuestros problemas. Quiere que tus ojos, tu mente se concentre y mire a Cristo Jesús, el Salvador. Cuando tú amas en verdad a Dios, tú vas a entender quién es Cristo Jesús. Es así. Cuando tú amas a Dios, vas a entender cuán grande es su amor, cuán grande es su misericordia. Y vas a ver su poder. En los brazos Simeón vio al niño y dijo, han visto mis ojos la salvación. Dios te va a mostrar la salvación. Hay personas que están mirando otras cosas, pero no están mirando a Cristo Jesús, el Salvador del mundo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No están mirando la cruz y a través de la cruz todas las promesas que Dios tiene para su vida. Y permítame contar la última historia basada en Abraham. Un día Dios le dice a Abraham, Abraham lo levanta. ¿Qué, Señor? Dice Abraham. Tengo que decirte algo, Abraham. Le dice Abraham, sí, Señor, dime. Abraham, ¿tú me quieres, me amas? Así como le preguntó a Pedro, ¿me amas? Porque una cosa es tener fe, otra cosa es amar. Dios sí te amo. Tal vez no aparece esta porción en la Escritura, pero eso estaba detrás de lo que ahora Dios estaba a punto de pedirle a Abraham. Le dice Dios a Abraham, dice, Abraham, dame tu hijo, tu único hijo, a quien amas. En otras palabras, ¿tú amas a tu hijo? Sí, pero ahora me lo vas a entregar. En otras palabras, ¿amas más a tu hijo o a mí? ¿A quién amas más? ¿A tu hijo o a mí? Así que, ama a tu hijo más, te vas a quedar con él, pero si me amas más a mí, entrégamelo. Porque si tú me amas y dejaste casa, dejaste familia, dejaste parentela, pero si en verdad quieres mostrarme que me ama, entrégame tu más precioso tesoro. Muchas veces he tenido que entender esta gran verdad en mi experiencia de crecimiento espiritual. Cuando era niño yo estaba dejando simplemente entender que no importa que no tenía nada, tenía que seguir amando a Dios y creyendo en Dios. Luego cuando mis padres y mi familia enfrentamos tantas situaciones difíciles, accidentes y tantas cosas, enfermedades de mucho tiempo, orando, entendí que tenía que amar a Dios a pesar de que estuviéramos enfermos. Amar a Dios siempre. Cuando seguí creciendo en la adolescencia me di cuenta que si Dios me pedía que dejara un tipo de música, tenía que amar a Dios por encima de todo. Así que entregaba la música, esa música que Dios decía, si tú me amas, entrega esa música. Cuando estaba creciendo aún más, me di cuenta tenía que tomar la decisión que iba a estudiar y entonces el Señor me mostró que tenía que estudiar algo y eso era en contra de lo que yo quería. Yo quería estudiar otra cosa y el Señor me dice, no, tú vas a ser pastor, pero si tú me amas, vas a hacer mi voluntad. Entrégame tus deseos, entrégame lo que tú piensas, entrégame lo que quieres. Estudia para ser pastor. Ahora el Señor le estaba diciendo a Abraham, si me amas, ama más que a mí más que a tu hijo, entrégame a tu hijo. Y Abraham tomó a su hijo y comenzó a subir la montaña. Y el hijo le pregunta, ¿dónde está el cordero? Ustedes saben la historia.
Y Abraham dice, Dios proveerá. No se olviden de esto. Sube la montaña. Abraham, que ama a Dios, que ha entendido que el nivel más grande de caminar con Dios es el amor, que no debe haber nada que nos separe de Dios, que la iglesia que va a sobrevivir en los tiempos del fin ha entendido y ha experimentado ese amor. Toma a su hijo, su único hijo, por el cual había esperado muchos años, lo pone sobre el altar, levanta su mano para entregarlo a Dios, porque amaba a Dios más que cualquier otra cosa. Hay muchos cristianos que están pidiendo que Dios se comprometa con ellos cuando ellos no están comprometidos con Dios. ¿Cómo puede ser esto posible? Dios tiene misericordia con todos. Escuchen bien, lo dije al principio y lo digo ahora. La misericordia de Dios está con todo, pero hay momentos cuando Dios encuentra la justificación para mostrar todo su amor y poder. ¿Y saben cuándo? Cuando nosotros mostramos todo nuestro amor por Dios. En otras palabras, yo quisiera decirlo de esta forma. Si Dios es Dios en tu corazón y en mi corazón, Dios será Dios en nuestras circunstancias. Pero tenemos que entregarle todo nuestro corazón a Dios. Y cuando Abraham estaba allí levantando su mano para quitarle la vida a su hijo, porque estaba allí mostrándole a Dios, como le va a mostrar a aquel hermano que dice, yo voy a seguir siendo fiel a pesar de que no tengo trabajo, pastor, a pesar de que tengo un problema, a pesar de que mis hijos están tomando un mal camino, a pesar de que las cosas no están bien, yo sigo allí fiel sirviendo a Dios, aunque no estoy yendo al templo, yo estoy con el Señor, el templo está en mi corazón. A ese hermano, Dios dice lo que dice el Salmo 91 en su palabra. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también haré esto por ti. Yo también. Tú te has comprometido conmigo, yo me comprometo contigo. Ese es el pacto de Dios, el Dios todopoderoso, el Dios del cielo, el Dios altísimo, que hace con sus hijos. Por eso el título del tema es, yo cumpliré estas promesas. En otras palabras, yo mostraré mi salvación. Y cuando Abraham estaba mostrando que seguía amando a Dios por encima de todo, aunque había fallado algunas veces, aunque había dudado otras veces, aunque había sentido temor, cuando levantó su mano, el Señor le dijo, detente Abraham, porque ahora conozco que temes a Dios. Yo cambiaría esa palabra, temes a Dios, porque esa palabra no expresa realmente el sentido profundo de lo que Dios quiere decir. Ahora conozco que amas a Dios. Porque si ustedes leen lo que dice más adelante, dice, ahora conozco que amas a Dios porque no me has rehusado tu único hijo a quien amas. ¿Qué te está pidiendo Dios para mostrarle su amor? Hay personas que hoy están luchando por tener una casa, pero lo primero que tienen que luchar es por amar a Dios. Están luchando por tener un trabajo, pero lo primero que tienen que hacer es luchar por amar a Dios. Están luchando por tener un hogar feliz, pero lo primero que tienen que hacer es luchar por amar a Dios. Están luchando porque sus hijos sean salvos, pero lo primero que tienen que hacer es luchar por amar a Dios. Porque cuando tú ames a Dios y cuando tú le entregues tu vida a Dios, ocurrirá el milagro. Las provisiones de Dios serán una realidad. Las promesas de Dios. Dios se encontrará la justificación para cumplir todo lo que ha prometido contigo. ¿Cómo lo hará? Dice la Escritura que después que él dijo, detente Abraham. Abraham dice que alzó los ojos y miró. Y he aquí estaba un carnero allí. Aleluya. Dios le dio la provisión. Porque cuando nosotros nos ponemos espiritualmente donde Dios quiere que estemos y puede bendecirnos absolutamente sin que el enemigo diga, oh, pero recuerda, Él tiene esa fe que a veces cae, a veces te niega, a veces camina en el agua y a veces se hunde, pero no te ama. Y entonces viene el Señor y le pregunta a Pedro, ¿me amas? ¿De verdad me amas? Nuestra fe tiene que transformarse y crecer hasta arraigarse a un amor donde servimos a Dios
pase lo que pase y suceda lo que suceda. No importa qué pastor tengamos, no importa qué anciano tengamos, no importa dónde estemos, qué asociación, tú estás sirviendo a Dios, tú amas a Dios y tú eres parte de esta iglesia. Y no importa que tengas cargos o no, tú vas a la iglesia, tú estás allí, no importa que te saluden o no, tú das tus diezmos, tú das tus ofrendas, porque tú quieres ser fiel a Dios, porque tú amas a Dios. No porque tus padres están, no porque el otro te dice, sino porque ha llegado un momento donde realmente tú amas al Dios Todopoderoso. Y cuando amamos a Dios y le entregamos todo, y cuando experimentamos la cruz, y nos sacrificamos por Él, veremos la provisión de Dios. La provisión de Dios para perdón y liberación de nuestros pecados. Gloria a Dios. La provisión de Dios no solamente para perdón y liberación de pecados, sino para darnos autoridad para orar. La provisión de Dios para que tengamos una intimidad, para que cuando oremos Él nos escuche. La provisión de Dios para sentir su compañía en medio de la angustia. La provisión de Dios para ver el reconocimiento de Dios y todo el mundo a saber, sepan que somos príncipe de Dios. La provisión de Dios para alargar y prolongar nuestra vida e incluso darnos la eternidad. Y la provisión de Dios para que veamos la salvación. Permíteme decirle, esto es más profundo todavía. Pablo entendía esto. Pablo entendía esto cuando en el libro de Efesios, el capítulo 3, el apóstol Pablo escribió, dice, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria. Hay unas riquezas que están esperando por ti, no simplemente lo que has recibido de misericordia, sino unas riquezas que Dios quiere dar a sus hijos, donde va a mostrar su salvación por aquellos que le aman con todo su corazón. Y dice, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior, a fin de, por medio del Espíritu Santo, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Y luego dice, a fin de que arraigados, cimentados en el amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, hermanos, cuál es la longitud, cuál es la profundidad y cuál es la altura del amor. ¿Qué es el propósito que Dios quiere guiar a su iglesia para que estemos unidos, para que se acaben las luchas, para que se acaben las competencias, para que se acaben los problemas, para que comprendamos el amor de Dios, el amor de Dios? Y dice, y seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, de conocer el amor de Dios que excede a todo conocimiento, y para que seáis llenos de la plenitud de Dios. Hay personas que no tienen todavía la plenitud de Dios, pero Dios quiere derramar la plenitud de Dios en su vida. Y cuando esa plenitud esté allí, ellos serán capaces de hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que piden o entienden. Hay una provisión inagotable, hay una riqueza de la gloria de Dios esperando para ser derramada sobre ti, sobre tu ministerio, sobre tu vida, sobre tu familia, sobre lo que estás haciendo. Y yo quiero en esta hora pedirle a Dios que puedas entender que tu meta es amar a Dios y comprender ese amor. Para que la iglesia no esté más pensando en cómo se viste la gente, más que cómo amar a la gente. La iglesia no esté pensando en lo que hacemos, sino cómo podemos sacrificarnos porque aquellos que no tienen puedan conocer el amor de Dios que excede a todo conocimiento. Y la gloria de Dios pueda inundar esta tierra. Y Dios te quiere usar a ti como su instrumento. Dios te quiere reconocer delante del mundo. Dios te quiere dar autoridad delante del mundo. Dios te quiere acompañar y quiere tener una intimidad. Y sobre todo, desea mostrarte su salvación. Es como si pusiéramos un filtro en esas fotografías que tomamos a veces. Y podemos ver una fotografía con diferentes tonalidades. Cuando ponemos el filtro de la cruz, vas a ver lo que Dios tiene para ti. Tu salvación, tu camino y la voluntad de Dios para tu vida. Y serás feliz porque sabrás que estarás caminando en los caminos de Dios. Que Dios te bendiga en esta hora, mi querido hermano. Que Dios esté contigo. Quiero orar para que el Señor te pueda ayudar a experimentar hoy ese amor.
Querido Padre, santificado y glorificado sea tu nombre. Pongo en tus manos a cada amigo, cada hermano que ha escuchado este mensaje para que tú lo llenes con tu presencia, que lo llenes con el amor y que pueda entender que solo con el amor podrá haber tu salvación. Bendice sus familias, bendice a su esposa, a sus hijos, bendice su trabajo y que pueda haber tu salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.